vamos a mirar las causas de la Reforma Protestante 1517. La Reforma. Antes de iniciar, quisiera resaltar que las reformas bíblicas, porque en la Biblia también hay reformas, sobre todo en los tiempos de los reyes, hay unos momentos en que hubo unas reformas. Esas reformas bíblicas y las reformas históricas, por lo general, no han sido planificadas por los hombres. Las verdaderas reformas siempre han sido el obrar de Dios, por medio de uno o varios hombres que casi de forma inesperada se dan cuenta de unos resultados que ellos ni siquiera pensaban. Ellos nunca planearon tales consecuencias, pero Dios los usó para reformar en cualquier tiempo de la historia la iglesia. Ahora, antes de la reforma de 1517, la iglesia católica gozaba de un gran poder político, poder económico y religioso en toda Europa. O sea, el mundo entero prácticamente estaba controlado por la iglesia católica. El mundo entero estaba a sus pies. Roma ejercía control continental a través de delegados pontificios y sus posesiones territoriales. La diferencia entre el clero, entre los altos cargos de la iglesia y el pueblo era abismal. Eran casi intratables los unos con los otros. Y todo esto por lo que vamos a mirar a continuación. Luego, por estos tiempos de la Reforma 1517, surgió la mentalidad crítica del Renacimiento, que eso también ayudó un poco, aunque eso no tiene nada que ver con lo religioso, pero sí fue un despertar de la mente o del pensamiento crítico de hombres seculares, que ayudó de cierta manera también a que el pueblo que estaba en una diferencia abismal con el clero pudiera pensar. Es decir, el pueblo para ese tiempo tenía la mente esclavizada a lo que la Iglesia Católica dijera. Todo lo que ellos dijeran era sí o sí, no había forma de pensar, de cuestionar, de meditar, y esto por qué así. Entonces, las mentes estaban también cautivas por este poder religioso por parte de la Iglesia Católica. Así que para ese tiempo también estaba el nacimiento del Renacimiento. Esto fue un movimiento cultural, artístico, un movimiento de filosofía que se extendió desde Italia por toda Europa hasta el siglo XVI. Entre esto, la filosofía del humanismo tomó fuerza, sacando al pueblo y llevando al pueblo a un pensamiento crítico, también ayudó de cierta manera para esto de la reforma. Esto hacía que la gente entonces tuviera un pensamiento crítico frente a la Iglesia Católica, pero de manera personal, o sea, nadie decía nada, pero sí pensaban. ¿Por qué? Porque la iglesia con su poder no solamente excomulgaba, sino que la excomunión significaba prácticamente la ejecución. Aunque la iglesia se lavaba las manos, no ejecutando a nadie, sino entregándolos a las autoridades seculares para que ellos procedieran con la vida de los herejes. Entonces nadie decía nada. El pueblo era callado, ¿cierto? Ahora, aunque la fecha clave de la reforma fue el 31 de octubre de 1517, no obstante hubo 4 personajes antes de Martín Lutero muy importantes, antes de llegar a esta fecha, incluso un par de ellos influenciaron, también inspiraron a Martín Lutero a lo que fue la reforma, y ellos fueron Pedro Baldo, John Wycliffe, Jan Hus y Girolamo Savonarola. Baldo fue entre los años 1100, Wycliffe entre los años 1300, Hus en los finales del 1300 y Savonarola en los años 1400. O sea, prácticamente Dios en cada siglo
levantó a alguien que denunciara los excesos y abuso de poder por parte de la Iglesia Católica. Ya para los años 1500, entonces encontramos a este personaje que es el estandarte de la reforma, pero vemos estos cuatro hombres pre-reformadores llamados así. Ya en el 1500 vemos a Martín Lutero, inspirado en Jan Hus y Savonarola, empezó primero a resolver su propia encrucijada. Martín Lutero tenía una gran pregunta a resolver y era cómo se puede justificar el hombre ante Dios. Y en esa inquietante pregunta pudo recibir iluminación por parte de Dios a través de las Sagradas Escrituras, que es la única que puede alumbrar nuestro camino, que es la única que puede darnos la sabiduría verdadera. Y es a través de la palabra que Martín Lutero fue iluminado en respuesta a cómo se puede justificar el hombre. Y es así como llega a ese pasaje central de Romanos: el hombre es justificado únicamente por la fe. Para el tiempo de Martín Lutero existió un personaje muy particular de parte de la Iglesia Católica. No tengamos en cuenta que Martín Lutero era un católico, era un monje católico. O sea, él era miembro de este gran poder económico, religioso y en todos los aspectos políticos. Así que Martín Lutero era un monje dominico alemán. Encontramos al personaje particular llamado Johann Tetzel, que era un monje dominico alemán. Este hombre era un excelente predicador. Este hombre era un ágil orador, excepcional, tal punto de ser designado por el Papa para esta labor de las indulgencias. Él fue llamado el comisario general de las indulgencias. Las indulgencias, en primer lugar, eran otorgadas por el Papa. Él era el único y exclusivo para ello. Pero como la iglesia tenía cierta necesidad económica, entonces comenzó a delegar a varios para que agilizaran el dinero. Y entre estos destacados estaba Johann Tetzel, comisario general de las indulgencias, un hombre con una oratoria impresionante. Salía a las calles a predicar de las indulgencias. Donde hubiera aglomeración, él estaba ahí. No solamente predicaba verbalmente, sino que hacía drama. Metía un mensaje terrorífico. Llevaba a la gente realmente a un miedo pavoroso, de tal manera que soltara el billete. Y este hombre podía recaudar muchísimo dinero para la Iglesia Católica. Para ese tiempo la Iglesia estaba construyendo la Basílica de San Pedro, lo que vemos, ¿verdad? Donde sale el Papa allí en la ventanita y toda esa ciudad Vaticano, esa plaza inmensa, una construcción enorme, una construcción impresionante. Y realmente todo lo que en Europa se conoce como el turismo arquitectónico pertenece a este tiempo. O sea, esas catedrales hermosas que hay, porque son hermosas, hechas por los mejores arquitectos del mundo en ese tiempo. Todo el que va a Europa tiene que ir a tomarse fotos en esas impresionantes catedrales. Todo esto fue impulsado para ese tiempo y fue construido por medio de las indulgencias. Así que este hombre, con su oratoria, con su predicación, que era un show, lograba captar demasiado dinero para la iglesia, así que era un hombre muy importante para ellos. La Iglesia Católica enseñaba que ellos tenían el poder para dispensar, para administrar, para repartir el tesoro de los méritos de Cristo entre los creyentes. O sea que la iglesia era la única mediadora para impartir los méritos de Cristo. Nadie por sí solo podía, sino por medio de la iglesia. O sea que la iglesia administraba los méritos de Cristo y de esta forma los repartían al pueblo, a la gente, o los vendían en indulgencias. Para esto
habían creado también el dogma del purgatorio. Entonces ya todo estaba bien estructurado, todo estaba bien armado, el predicador, el orador, y que suenen las monedas. Para ese tiempo, es decir, para el año, o desde el año 1506 hasta el año 1626, se construyó la Basílica de San Pedro. Duró 120 años la construcción de esa capilla, esa basílica. Así que para recaudar entonces más fondos para este fin, Johann Tetzel fue fundamental, predicando en las calles, como había dicho, y donde hubiera cualquier aglomeración, él allí estaba vendiendo certificados a diestra y siniestra. Inclusive hay una foto que todavía eh, permanece como en un museo, es una especie como de ataúd, más o menos como de un ataúd como para un niño de 9 años, de madera, de piedra, y él andaba con eso con unos ayudantes y ponía eso en las plazas o donde hubiera aglomeración, predicaba y eso lo llenaban de monedas. Ese hombre era excelente. Abriendo un paréntesis, eso a veces hacen en las iglesias carismáticas, ponen al mejor pedidor de ofrendas para que dirija la oración, ¿cierto? Yo no sé si los que estuvieron en esos lados. Entonces, el hermano fulano dirige la oración por las ofrendas y dice, sale, lee un versículo y mete un carretazo y saca buena ofrenda. Eso, bueno, el hermano, eso le toca al hermano Lemuel. No, no recoger plata, no, sino hablar sobre las aplicaciones. Así que este hombre fue delegado para esto con su hábil oratoria. Tetzel inclusive recibió hasta un doctorado por defender con maestría, entre comillas, el tema de las indulgencias frente a Martín Lutero. Ellos tuvieron un debate. Según para la iglesia, Tetzel expuso las indulgencias con gran maestría y le dieron un doctorado en predicación de indulgencias. Lutero, un monje inquieto, como había dicho, por el tema de la justificación, fue protagonista de esos montajes y de ese show de ese hombre. Él estaba muy cerca de donde predicaba este Tetzel, así que oía de las prédicas, de los shows y todo esto. Pero hubo dos frases pintorescas y fuertes que Tetzel proclamó, y una de ellas fue la que colmó a Lutero, o sea, de cierta manera lo enfurecieron. Y la frase de él, que fue una frase poética, dijo lo siguiente: Tetzel, tan pronto caiga la moneda en la cajuela, el alma del difunto al cielo vuela. Oh, bonito poema. Y otra frase que era muy fuerte, que él la dijo, aunque después él negó, según dice esto, colmó a Lutero. Recordemos, Lutero era católico. Entonces Lutero escuchó que Tetzel dijo que las indulgencias eran tan poderosas que funcionarían incluso para quien hubiera violado a María, Madre de Dios. Y Lutero reventó con esto. Y ya con lo que estaba surgiendo en él, en la reforma, primero en él, todo lo que él ya estaba conociendo de las escrituras, enfrentó. Ahí fue donde tuvo el debate con Tetzel y supuestamente le dieron esa maestría a este hombre. Así que entonces las principales causas de la reforma protestante fueron tres: la acumulación de riquezas por parte de la Iglesia Católica, el nepotismo en el clero y la venta de indulgencias. En cuanto a la acumulación de riquezas, la Iglesia había superado todos los límites y había un abismo demasiado grande entre la riqueza que acumulaba la Iglesia y la pobreza de la gente. Los altos clérigos vestían de forma exuberante, extravagante. Eso recuerda como a los fariseos un poco. Vestían con sedas, hilos de oro y tiaras con piedras preciosas. Hacían fiestas opulentas, derroches en compra de orfebrería,
eran compras escandalosas, compras en escultura, en pintura, construcciones arquitectónicas. O sea, ellos tenían demasiado poder, demasiada riqueza acumulada que no sabían en qué gastar, comprar todas estas cosas. Mientras la gente, el vulgo, pobre. Así que la brecha era tan grande con el pueblo que contradecía eso, el mismo mensaje del Evangelio, pero nadie se atrevía a cuestionar por miedo. Pero como vimos, los reformadores sí pegaron el grito en las calles, y uno de ellos, John Wycliffe, denunciaba para ese tiempo que la iglesia debía renunciar a esta riqueza, que debía regresar a una vida de pobreza evangélica. El sacerdocio no debe estar cargado de riqueza, sino de virtudes, decía. La pobreza, no la posesión. La segunda causa fue el nepotismo. Era demasiado evidente. Varios papas, por ejemplo, utilizaron su posición para favorecer a sus familiares con territorios, con cargos eclesiásticos. Varios de ellos lo que hacían era nombrar sus familiares como cardenales para que luego fueran futuros papas. Y entonces el poder quedara en familia. Abiertamente eso se hacía delante del pueblo. Todo el mundo sabía quién eran ellos. Eran sobrinos del papa. Por ejemplo, Sixto IV nombró varios de sus sobrinos como cardenales y uno de ellos más adelante fue el papa Julio II. El papa León X, quien fue el papa para el tiempo de Martín Lutero, hizo lo mismo. Y uno de sus sobrinos fue el papa Clemente VII. Así que ellos buscaban que el poder quedara en familia porque la compra de territorios, de construcciones, de escultura, pintura, debía quedar en familia. Por eso el nepotismo era tan rampante, tan claro para ese tiempo. Y por último, las indulgencias, que es como el tema que predomina de este tema de la reforma, y las indulgencias pues es algo que tenemos como más conocimiento, que era un documento expedido por la iglesia otorgando al propietario acortar el sufrimiento en el purgatorio, cortar ese tiempo en que iba a durar en ese lugar. Y el precio para un pobre era el salario de un día, pero estamos hablando de un pobre extremo, lo que aquí pusieron pobreza extrema. Para una persona de pobreza extrema, la indulgencia era el salario de un día, o sea, con lo que una persona escasamente podía comer ese día, esa era la demanda económica para esa persona pagar la indulgencia Para una persona que fuera a pagar indulgencias por sus familiares fallecidos, por ejemplo, podía costar meses o incluso años de salarios mínimos. O sea, pague y pague por ese familiar muerto. Y para los más adinerados, la indulgencia realmente costaba una verdadera fortuna. Pues tanto fue la recaudación que ahí vemos el resultado de esta basílica. No era una chichigua lo que recogían, era un continente entero dando dinero para expiar su pecado, para librar la conciencia. El dinero recaudado servía para la corrupción de la iglesia, para la Basílica de San Pedro, que fue construida con los mejores y más costosos materiales del mundo, como también hecha por los mejores arquitectos y artistas del mundo. Entre ellos los más famosos son Bernini, Bramante, Rafael, Miguel Ángel. Este es como el que más conocemos, ¿verdad? Que fue el que hizo los dibujos de los ángeles que están allá desnudos, que se ven en el techo, en las cúpulas. Los mejores arquitectos. Es como si ustedes llamaran a
¿cómo se llama el pintor antioqueño? Botero, y lo contrataron para que le haga un dibujito de Cristo. Ese contrato, ¿cuánto puede valer? Ellos ya ni dibujan, sino que ponen a otros a dibujar, pero la firma de él vale una millonada impresionante para que les hiciera el dibujito. O sea, la iglesia no sabía cómo botar el dinero, la plata. 120 años construyendo esto, imagínense. Así que ante tan extravagante opulencia con el dinero y la predicación de Tetzel, entonces Martín Lutero, ya colmado, el 31 de octubre clavó las 95 tesis contra la corrupción de la iglesia, contra el nepotismo y contra el tema de las indulgencias. Al fin de cuentas, hermanos, la iglesia católica no fue reformada. Eso es siempre lo curioso. O sea, cuando se busca reformar algo, ese algo no es el que se reforma, sino que Dios de ahí saca para reformar. Pero la iglesia católica no terminó siendo reformada, pero sí dio lugar a que la fe en Jesucristo para justificación se conociera y creciera en el pueblo, en el vulgo, en la gente popular, lo que dio lugar entonces a lo que se llamó la iglesia protestante o los protestantes. Ya conocemos un poco de la historia, cómo luego por medio de eso Europa se fue poco a poco desvinculando de la iglesia de Roma, sobre todo los países nórdicos. Se fueron desvinculando de ese poderío religioso, de ese poderío económico, y fue así como la reforma, por medio de la reforma, la fe en Jesucristo invadió a mucha parte de Europa. Hoy la Iglesia Católica sigue enseñando sobre las indulgencias. Eso no fue algo que quedó en el pasado. Ellos todavía enseñan sobre las indulgencias, sino que ya no con plata, pero ellos dicen que la indulgencia plenaria se debe practicar todavía. Y dicen que cada creyente de allá debe cumplir con los requisitos para obtener la indulgencia plenaria. Y lo que deben hacer es estar en un estado de gracia como primer requisito, luego la confesión sacramental, por eso sí o sí tienen que confesarse, ir allá al cajoncito y contarle al sacerdote, al cura, pecados. La comunión eucarística también hace parte, rezar por las intenciones del Papa, con un Padre Nuestro, una Ave María. El rosario también hace parte para cumplir con la indulgencia plenaria. Esto lo enseñan ellos. Y ellos dicen que de esa forma se suprime plenamente la pena que se debe pagar por los pecados cometidos. Y eso lo deben hacer todos los días. Todos los días. O sea, un fiel católico debe hacer esto todos los días. Por eso, los que se acuerdan, sobre todo en las familias más pequeñas, para allá, pequeños, los abuelos, eso era sagrado todos los días, ¿cierto? La camándula, el rosario todos los días y cumplían con su requisito, porque esa es la enseñanza de la indulgencia plenaria que deben cumplir como fieles católicos y todos los días lo deben hacer. Y es así, hermanos, como ellos todavía dicen, porque eso no quedó en el pasado, la Iglesia Católica todavía dice que ellos son los únicos que tienen el poder de administrar la redención de Cristo. O sea, la redención de Cristo no la puede obtener una persona particular, personal con Dios. Eso no se puede, según ellos. Usted debe pasar por la Iglesia Católica como mediadora de los méritos de Cristo, de la redención de Cristo, para alcanzar la salvación. Y como nos enseñaba el hermano Juan, ni siquiera la fe sería el único requisito, sino cumplir con todas estas cosas, los sacramentos que ellos enseñan. Por eso todavía, aunque ya no nos llaman protestantes como tal, nos dicen hermanos separados y tienen la fe, que yo he escuchado un sacerdote decir,
Tienen la fe de que nosotros algún día vamos a volver al redil. Esa es una fe grande, ¿verdad? Las tres causas, hermanos, que promovieron esta fecha especial, el 31 de octubre de 1517. Acumulación de riquezas, el nepotismo y las indulgencias. El Señor les continúe bendiciendo.